Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemocionate. Y hoy te traigo un vídeo donde vamos a hablar de 3 aspectos muy importantes que están contribuyendo a niveles altos de infoxicación. En el último vídeo te compartía algunos tips de mi último detox digital, que por cierto algunos me han escrito por Instagram preguntándome si un detox digital es lo mismo que un ayuno de dopamina. Y aunque se parece, no es exactamente lo mismo. Podríamos decir que un detox digital, dependiendo obviamente de cómo se haga este, es uno de los tipos de ayuno de dopamina que podemos hacer. Sin embargo, este segundo aspecto es mucho más amplio y estoy pensando en traer un vídeo aquí en YouTube próximamente comparando ambos aspectos, detox digital y ayuno de dopamina, para que puedas tenerlos de referencia y así poder incorporar esas prácticas o esas acciones que te ayuden a hacer esa depuración de esos tóxicos digitales o que están alterando tus niveles de dopamina de una forma más consciente. Y como te decía, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de infoxicación. En particular quiero que te quedes con esta idea que probablemente lo habré puesto en el título o en la miniatura, que es: no te creas todo lo que te cuentan. Son tan altos los niveles de información a los que estamos sometidos que en muchísimas ocasiones se produce una intoxicación por este exceso de información. No solo por niveles altos de información que no nos da tiempo a filtrar, sino que a veces algunos de estos son falsos, son erróneos o tienen malas intenciones. Y en el vídeo de hoy vamos a prestar atención en particular a 3 aspectos, que son los titulares, las imágenes y las encuestas o estudios estadísticos. Así que si te gusta este contenido, te parece interesante, te invito a que le des un like al vídeo, que lo compartas y por supuesto que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo de los que subo aquí en Reemocionate. Uno de los poderes más valiosos que tenemos, los más importantes, es nuestra capacidad crítica, nuestro criterio propio, esa capacidad de poder filtrar la información, de poder decidir acorde a lo que nosotros consideramos válido, lo que necesitamos, está de acuerdo a nuestros valores, nuestras creencias. El hecho de ser capaz de en un momento dado decir, ok, voy a filtrar este titular, voy a ver qué significa para mí, cuál es la fuente de origen, nos aporta un gran poder. Sin embargo, por desgracia, esta es la velocidad a la que vivimos en el día a día, que nuestra capacidad de atención se ha reducido tanto, tenemos una necesidad muy grande de pasar a la siguiente tarea, que en muchas ocasiones no nos damos ese espacio de reflexión, de atención y de buceo en la información que estamos recibiendo. Simplemente nos quedamos con la primera idea, el titular o lo que nos cuentan, lo hacemos nuestro, lo damos por válido y lo seguimos compartiendo. El hecho de poder acceder a un montón de información con nuestro dispositivo móvil o con un ordenador en tan solo unos segundos, desde luego es una gran ventaja. Podemos acceder ahora de una forma más rápida a muchísimas fuentes, a muchísimas informaciones y verificar datos. Sin embargo, de la misma manera, no toda la información que circula en la red, toda la información que ves en los medios, digamos que es real. Alguna no se da en tiempo real, otras son falsas o están de alguna manera sesgadas y en otras ocasiones tienen intenciones maliciosas. En muchas ocasiones simplemente consumimos esta información, lo vamos haciendo parte nuestra sin cuestionarnos nada más, hasta que igual pues llega una noticia que nos rompe los esquemas, nos damos cuenta que esa información era errónea o que a lo mejor nos causa algún tipo de daño. Estas técnicas de manipulación están a la orden del día, porque al final el hecho que de alguna manera se pueda manejar la opinión social te garantiza que esa acción que quieras conseguir, bien que tengan una idea concreta o bien que hagan una acción específica, va a ser mucho más fácil. Sin embargo, en este vídeo no nos vamos a meter en ese tema, no vamos a analizar noticias ni medios concretos, lo que vamos a hacer es prestar atención a 3 aspectos importantes que consumimos diariamente, que son los titulares, las imágenes y las encuestas o estudios estadísticos, un poco para darnos cuenta que no siempre esa primera información que leemos es verdad del todo, de alguna manera está sesgada. Y el hecho de empezar a identificar estos aspectos nos va a ayudar a conectar más con esa capacidad de criterio y de autocrítica y de crítica de ese comentario para darlo por válido o no en función de lo que consideremos. El objetivo principal de este vídeo es un poco hacer clic, prestar atención a esos aspectos que nos lleven a cuestionarnos un poquito más la información que recibimos y no simplemente asumirla sin más. Y vamos a meternos de lleno con el punto número 1, los titulares. Aunque no lo creas, los titulares no están creados para contar la verdad, están diseñados para captar tu atención, hacer ese clic emocional. Seguro que aquí en YouTube has oído muchísimo hablar del clickbait, que es un poco cuando se pone un título anzuelo, que igual no tiene mucho que ver con el contenido del vídeo, pero consigue que la audiencia se pare en ese vídeo y haga clic y empiece a ver ese contenido. Estos titulares anzuelos se usan para ver vídeos en YouTube, para registrarte a una lista de email marketing, para que dejes tus datos, etc.
De hecho, estas técnicas también se usan en técnicas maliciosas como es la captación de tus datos personales. De hecho, te comparto una anécdota y es que hace unos meses yo fui víctima de este punto. Recibí un mensaje de mi entidad bancaria diciéndome que se había abierto un acceso a mi cuenta desde un dispositivo no reconocido y que si quería actualizar los patrones de seguridad, que hiciera clic en el enlace. Obviamente, yo que estaba alerta no hice clic, pero al final se demostró que era una técnica de captación de mis datos. Me mandaron ese mensaje simplemente para poder entrar en mi cuenta bancaria y hacer uso de mis datos. Este tipo de mensajes, como es el de han entrado en tu cuenta o han violado tu seguridad, te hacen conectar con el miedo y aquí el cerebro emocional actúa más rápido que el racional y en muchas ocasiones hacemos clic sin cuestionarnos nada más. Lo mismo sucede en los titulares de noticias o en los titulares de venta, los titulares de promoción. Están diseñados para hacer clic primero con ese factor emocional donde normalmente conectan con los miedos, conectan con la seguridad o con la felicidad. Y si bien no todos los titulares tienen este objetivo malicioso de captar tus datos, recuerda lo que decíamos antes, muchos titulares están diseñados simplemente para ir moldeando un poquito la opinión social que se tiene sobre un tema en concreto. Otro ejemplo, que de hecho te compartí en otro vídeo, decía X personalidad se va de España. Obviamente, si no lees el cuerpo de la noticia o el cuerpo de la información y te quedas solo con ese titular y además hay un antecedente de que ha habido un conflicto o que te ha pasado un mal momento, tu mente crea una historia y dice, ah, claro, pues a lo mejor porque tuvo esta situación problemática ha decidido irse de España. Y ya está, la mente no necesita nada más, ya tiene una historia que creer. Sin embargo, cuando entrabas en el cuerpo de la noticia, realmente lo que pasaba es que esta persona se iba un mes de vacaciones fuera de España. ¿Ves aquí el doble juego de la información? Este componente que te digo que muchas veces la información está sesgada. Y bueno, ya no te cuento nada si a los titulares de por sí le añadimos porcentajes o referencias a estudios. Ahí la mente se aplana. De hecho, ¿has oído hablar del efecto Marco? Te invito a que vayas a ver un vídeo completo muy cortito que tengo sobre el efecto Marco, este de aquí, que te dejaré también linkeado en la cajita de descripción. De forma general, el efecto Marco tiene un impacto en la forma en la que se nos presenta la información. A nuestra mente le suele gustar más la información que se presenta en términos de ganancia que de pérdida. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que se nos dan estos dos titulares. Con el medicamento A se estima curar a un 10% de la población. Y con el medicamento B se estima que las muertes alcancen el 40%. De entrada, sin analizar nada más, nuestra mente probablemente se haya decantado por el primer titular, porque nos habla de ganancia, nos habla de vidas salvadas. Sin embargo, cuando ponemos en marcha el pensamiento racional un poquito más lento que analiza la información, nos damos cuenta que el segundo medicamento también es muy atractivo, porque el hecho de que tenga 40% de muerte implica un 60% de vida. Sin embargo, como ves, el hecho de que nos hayan presentado la información en términos de muerte o vida cambia muchísimo la primera percepción o por lo menos con lo que nuestra mente se queda. Por eso es importante que cuando leas un titular no te quedes simplemente con la idea que ahí se cuenta, porque probablemente esté sesgado. Es importante hacer un poco esa pausa, hacer una barrera e ir un poquito más allá, entrar en el cuerpo de la noticia y cuestionar el titular en sí mismo. ¿De dónde vienen esos datos? ¿Cuál es la fuente? ¿En qué se fundamentan para decir exactamente esto? ¿Es realmente así? ¿Puede haber otra posibilidad? El hecho de cuestionar un titular te ayuda a aumentar tu capacidad crítica, pero sobre todo a tener un marco de la información muchísimo más amplio que simplemente lo que el titular diga. Punto número 2. Las imágenes. Con respecto al tema de las imágenes podríamos hablar largo y tendido. Sin embargo, para el tema que nos ocupa hoy, que es el de no te creas todo lo que te cuentan, simplemente quiero que te quedes con estas dos ideas. Una, no siempre son en tiempo real y segundo, se pueden manipular. De hecho, no es la primera vez que vemos incluso en los medios, en las noticias, usando bancos de imágenes que no necesariamente se corresponden con la noticia que están dando en tiempo real. Igual están usando imágenes, sí, un poco relacionadas con la noticia, pero de otra época, de otro momento, y no se especifica exactamente, o se están cogiendo imágenes de un banco de recursos o algo que simule un poquito que tiene que ver con la temática que se está contando. Sin embargo, nosotros como consumidores no hacemos ese análisis, simplemente nuestra mente asocia esas imágenes a la narrativa que nos están contando y si casa, pues ya está, tenemos una historia que creer. Y te quiero compartir una anécdota que te pondré por aquí, donde a pesar de que la imagen no estaba de entrada manipulada, es decir, no era de otra fuente o se había cogido de un medio que no correspondía y que era en tiempo real, tampoco era correcto y el punto estaba en el ángulo en el que se había hecho la foto.
De hecho, el titular, digamos, meme que se puso a posteriori fue la peineta que el príncipe nunca hizo. Y es porque fíjate que si pones esta imagen de aquí, probablemente tu mente, junto con un titular y una historia acompañado, asocie una mala intención o una falta de respeto en esa imagen. Sin embargo, resulta que esta imagen, tomada de otra perspectiva, tal que así, nada tiene que ver con la realidad. Por eso es importante cuando consumimos imágenes que tengamos en cuenta que se pueden manipular, no solo desde el punto de vista de la perspectiva, como pasó en esta última imagen, sino también de la fuente a la que se ha extraído, un montaje o simplemente que han cogido una imagen que casa muy bien con la historia que van a contar y ahí la ponen porque saben que la mente de entrada no se va a cuestionar nada más. Como ves, simplemente hace falta un buen titular y una buena historia y meterle una buena imagen para que realmente la velocidad de la red y nuestra capacidad de atención cada vez más pequeña logrará que prácticamente cualquier noticia que se suba a la red se acabe creyendo. Así que también con las imágenes filtra, presta atención e investiga un poquito más allá porque realmente existen muchísimas fuentes que te van a ayudar a contrastar esa información. Y con esto llegamos al último punto de este vídeo, que son las encuestas o estudios estadísticos. He de confesarte que este tema me toca profundamente. Como matemática y como estadística me da muchísima lástima ver el mal uso que se está dando de estas herramientas y al final que tenga un gran impacto en esa mala imagen que tienen estas disciplinas. Y si bien cuando hablamos de estudios estadísticos o de encuestas podríamos profundizar muchísimo porque hay muchos factores, muchos parámetros que hay que tener en cuenta para que realmente ese estudio sea fiable, sea realmente de valor, hoy simplemente quiero que te quedes con algunas ideas generales que básicamente tienen que ver con el número de personas a las que se entrevistan, de dónde salen estas personas, es decir, cómo se eligen, y por último, si realmente esa conclusión que se ha sacado de ese estudio se puede extrapolar a la información o como un titular mucho más grande. Hay muchas personas que piensan que simplemente por hacer una encuesta en un determinado contexto, esas conclusiones que se sacan se pueden extrapolar a la población como una afirmación global. Y eso no es del todo cierto. Existe una serie de parámetros, de mediciones y de correcciones que hay que hacer para poder hacer esa afirmación, o incluso a lo mejor en muchas ocasiones nos daremos cuenta que no se puede extraer esas conclusiones generales. Sin embargo, a día de hoy está la distorsión y la falta de información sobre los estudios estadísticos, que basta simplemente con que alguien te diga que se ha hecho un estudio, que se ha hecho una encuesta o que se ha consultado un experto para no cuestionarnos nada más. Por eso quiero simplemente que te quedes con estas tres ideas. Cada vez que se quiere hacer un estudio es porque existe una afirmación que se quiere contrastar. Un poco se quiere validar si eso es verdad o no, o en qué medida se puede afirmar. Imagínate que se quiere hacer un sondeo político y un poco a ti te gustaría que la opinión favoreciera a ti, que fueras el candidato. De entrada, tú puedes ya un poco, entre comillas, manipular ese resultado. Si tú sabes que entrevistando a un número pequeño de la población probablemente los resultados estén a tu favor, lo que harás es simplemente entrevistar a ese número reducido. Lo mismo con el segundo parámetro, el a quién entrevisto. Si tú sabes que la gente que suele vivir en el barrio A es más propensa a este candidato y la de zona B a otro candidato, lo que harás es realizar tu estudio en la zona A. Como ves, simplemente con estos dos parámetros, el hecho de incidir sobre el número de personas que entrevistas o exactamente de dónde lo vas a hacer, eso cambiará muchísimo los resultados de la encuesta. Por eso, el hecho de analizar la fiabilidad de esa muestra a la hora de hacer un estudio estadístico es fundamental. Pero eso normalmente no nos lo cuentan. Además, incluso a día de hoy pensamos que haciendo encuestas por teléfono o poniéndolo en las redes sociales y que ahí sacamos los estudios, como he visto recientemente, que a través de una encuesta en Twitter se sacan conclusiones en los medios, eso no es matemáticamente y estadísticamente fiable, porque no ha habido un rigor a la hora de seleccionar esos encuestados. De hecho, todas las conclusiones que se saquen de estudios virtuales o de encuestas virtuales, cuestiónalos, porque ahí incluso se pueden poner bots que den la respuesta un poquito orientada hacia la persona que está dirigiendo el estudio y así un poco favorecer las conclusiones. Y luego, por último, otra tendencia que se suele hacer mucho es que si, por ejemplo, haces una encuesta a 50 personas y de ahí obtienes que el 20% de los encuestados han votado A, al final se dice el 20% de las personas votarían A o votan A. Eso es un error, porque lo que se está haciendo es extrapolando una conclusión de un estudio en concreto a la población. Y esto no siempre se puede hacer. Hay ocasiones que sí, pero siempre midiendo exactamente el error con el que se hace, digamos, esa afirmación.
Por eso, quizás por mi formación científica, matemática, cuestiono cada vez más cuando hacen referencias a estudios o aparecen porcentajes. Es importante ver exactamente si ese porcentaje se refiere solamente a las personas que han encuestado o pueden inferirlo a la población. Y en caso de que sea así, ¿qué tipo de muestreo se ha usado? ¿Cuál es la fuente? ¿Y cuáles son esos parámetros de error que te permiten sacar esas conclusiones? Así que desde aquí te invito a que cada vez que oigas un titular basado en porcentajes y encuestas, pares y filtres un poquito más y si puedes consultes exactamente cuál es el procedimiento que se ha seguido para realizar ese estudio y sacar esas conclusiones. Y si bien al final, desde la propia elaboración, por mucho rigor que tenga, tú puedes jugar con determinados parámetros, es importante que cuentes con toda la información y seas consciente de esto para evitar en mayor medida ese sesgo y manipulación. Como ves, absolutamente cualquier información que consumimos es susceptible de ser manipulada, con mayor o menor intención. Y el punto está que si solo consumiéramos esa información una vez, bueno, no pasaría nada. Sin embargo, a día de hoy está el bombardeo de información que recibimos, que en muchas ocasiones no filtramos la información, ni contrastamos, ni miramos más allá, que al final toda esa información acaba penetrando en nuestro sistema, en nuestra mente, acaba dejando también una huella en nuestra capacidad de decidir y de pensar. Y al final, aunque no lo quiera, vamos a tener una imagen o una opinión basado en todo ese bombardeo. Eso sí, salvo que empecemos a activar esos mecanismos de crítica y de valoración de esos titulares, de esas imágenes o de esa información que estamos recibiendo. Piensa que en el mundo de la información absolutamente todo está sesgado, porque igual tengo que reducir un contenido a 300 palabras, porque igual te lo tengo que contar en 30 segundos o en 60 segundos y no tengo tiempo, o porque simplemente puedo darte un titular. Y recuerda, a la mente no le interesa de entrada saber si es verdad o no, lo que le interesa es creerse una historia. Si tiene una imagen, un titular o una narrativa que casan, perfecto, eso es lo que se va a creer. Por eso, siendo conscientes que tenemos acceso a muchísima información en una fracción de segundo en ambos sentidos, bien la que nos llega como la que nosotros podemos consultar, es importante cada vez más activar esos sistemas de filtro, usar la información que nos llega un poco como punto de partida, pero cuestionarla, validarla, contrastarla y a partir de ahí ya formarnos nuestra propia opinión, pero desde nuestro criterio y desde ese análisis consciente e individual que hemos hecho de ella. Como te decía antes, el propósito de este vídeo está un poquito en llevar atención a esos tres aspectos claves que son titulares, encuestas e imágenes que consumimos a diario para empezar simplemente a mirarlos de otra manera y no creernos simplemente todo lo que nos cuentan. Deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo un punto de vista diferente, pero sobre todo esos clics para empezar a validar la información desde ti. Por mi parte, como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado un vídeo más. Te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.